Muy bien. Hola a todos. Hoy día es nuestro 10º webinar y el tema es de la evaluación de la situación política y en especial de la salud con los cambios que ha habido en el gabinete. Es muy importante tocar estos temas y hemos tenido la suerte de tener con nosotros nada menos que a Lourdes Flores Nano y a Fernando Rospigliosi, dos conocidos nuestros, que seguramente nos van a exponer sobre estos temas de cambios en el gabinete que han habido recientemente. Seguramente, para tocar rápidamente, lo que creo que se debe mencionar es la situación en Arequipa, las cifras de muertos que se han modificado y que nos han tenido, yo no sé si engañados o han querido escondernos. Me parece realmente peligroso que la población no conozca y no sepa exactamente cómo es el tema, sobre todo en una democracia. Y finalmente la demora en aceptar la famosa donación de Southern del oxígeno que se requería y se necesitaba con urgencia, especialmente en Arequipa. Entonces, yo dejo a Ítalo, agradeciendo evidentemente primero a Lourdes y a Fernando por estar con nosotros, y dejo a Ítalo, que es nuestro moderador de siempre. Muchas gracias. Gracias, Pepe, por el pase. Como nos presentó Pepe, ya nos anunció, este es el 10º webinar que estamos haciendo, y con dos personajes que realmente, una vez más, no necesitan presentación, pero igual vamos a darles un poco de historia. Primero vamos a tener a Lourdes Flores Nano. Ella es abogada y política peruana, ha sido congresista de la República, ha sido del Congreso Constituyente, diputada por Lima, regidora de la Municipalidad de Lima, y de la mano y como parte de la lista del PPC. Así que, Lourdes, te cedo el micrófono. Un segundito. Da un segundo, Lourdes, ahorita te estoy dando audio. A ver, ¿ahora sí? Listo. Perfecto. Ahora sí. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Ítalo. Encantada por la invitación. Querido Fernando, qué gusto poder compartir este diálogo contigo. Y por los nombres que he visto, encantada de poderlos saludar a todos. Sé que en otras circunstancias hubiéramos estado seguramente invitados a un riquísimo almuerzo por Pepe. Ustedes hubieran almorzado mientras nosotros hablábamos y al final hubiéramos almorzado rico. Pero bueno, así estamos, en esta nueva normalidad, como dicen que se llama. Gracias por la invitación. Creo que hay algunas reflexiones que debemos hacer y que quisiera compartir con la sinceridad de siempre. De alguna manera la pregunta central es ¿qué se puede esperar del gabinete cateriano? O al revés, o más bien, en esa línea, ¿qué se puede esperar de la situación política, que incluirá los temas de salud, en el curso del próximo año, que es el último año que nos queda de este gobierno, con sus dos fases? Yo comenzaré diciendo todas las cosas buenas que creo de Cateriano, a quien lo considero un viejo amigo, y por lo tanto, como todos los amigos, se le quiere con sus cosas buenas y se le respeta con sus puntos de vista y sus estilos y sus formas. Hemos compartido radicalismos juveniles y nos hemos seguramente peleado por esos radicalismos. Yo al cabo del tiempo he evolucionado y pienso que a veces esa fuerza, ese ímpetu juvenil, bueno, conforme pasa el tiempo uno lo va amainando y va modificando. Pedro no, yo creo que sigue con la misma vehemencia de sus antis y con la misma fuerza de sus antis, pero creo que es una persona honesta, creo que es un político competente y creo que es una persona de bien. O sea, creo que su cambio es positivo. Comienzo entonces diciendo, a mí me parece que el gabinete presidido por Pedro Cateriano representa un cambio, en mi concepto tardío, debió hacerse quizás hace algún tiempo, pero me parece un cambio positivo y espero que este año lo use de la mejor manera para aquellas cosas en las que creo que tienen que haber señales muy claras de cambio, muy claras de cambio. Creo que estamos saliendo de un momento sumamente difícil, que es fruto de una circunstancia que duda cabe muy dura, pero también es fruto de un muy mal manejo económico, de un mal manejo sanitario y de una
muy dudosa, de una muy poco clara visión política de las cosas. Comenzaré por lo económico. Yo espero que el gabinete cateriano y los cambios que se han producido, en líneas generales, reorienten el manejo económico que ha existido en los últimos 3 meses, que han llevado a una crisis tremenda y que pudieron haber tenido correcciones mucho antes. La tosudez, la rigidez, el esquema mental que ha conducido, que ha llevado a la conducción política en ese tiempo, económica en ese tiempo, creo que ha generado una gravísima situación económica de la cual salir no será fácil. Tengo la impresión que habrá más voluntad y más claridad para impulsar una reactivación y en general creo que habrá un conducto de diálogo mejor con algunos actores que han estado marginados de este proceso y que resultan fundamentales. Sin embargo, a pesar que creo que se puede generar un clima de mayor confianza, soy absolutamente realista de pensar que este año será en general un año muy difícil. Es el año final de un gobierno que está sufriendo un desgaste y que va a sufrir el costo tremendo del problema sanitario, que difícilmente tampoco encontrará luz clara muy rápidamente, y en consecuencia no es un gobierno que tiene la fuerza del gobierno que comienza para producir los cambios que resultan indispensables. No obstante eso, tengo la esperanza que pueda haber una mayor coordinación con el sector privado que resulta vital. Resulta vital para que éste traslade y encuentre eco, no solo traslade y sea escuchado, sino que traslade y encuentre eco y eficiencia en algunas correcciones de trabas que han sido tremendas, de rigideces reglamentaristas y de un burocratismo que se impuso en los meses pasados, y que eso tiene que cambiar, y que por lo menos eso tiene que cambiar para que el camino de la recuperación, de la reactivación comience a darse. Además, porque creo que el sector privado tiene capacidades absolutamente desaprovechadas que con un gobierno más dialogante y más abierto podrían ser utilizadas en cosas tan elementales como distribución de alimentos y otras tareas de emergencia que en mi concepto han sido desastrosamente manejadas, y frente a eso no ha habido una apertura de llamar a quienes tenían la experiencia y las capacidades. Pasa lo mismo con algunas otras instituciones, las iglesias, las Fuerzas Armadas, cosa que se ha dicho como crítica en este tiempo. Tengo la impresión que Cateriano y el nuevo equipo y la gente que probablemente lo rodeará serán mejores interlocutores, y ojalá eso ayude a poner el motor a andar con mejores capacidades de lo que hemos estado viviendo. Sin embargo, creo que la recuperación de la economía es todavía un proceso muy largo. Y nos esperará, me parece que al comenzar el próximo gobierno, o el próximo gobierno recibirá un país muy debilitado económicamente, ojalá mejor ordenado en estos próximos meses, pero con una necesidad urgente. Ese sí, el 28 de julio, el equipo que entre, el parlamento que lo acompañe, de tomar decisiones inmediatas que supongan quiero usar una palabra que los que están presentes la recordamos porque creo que todos hemos vivido ese momento, pero que fue muy dura, pero es de alguna manera un nuevo shock auténtico, en el sentido de promoción genuina de inversiones, de medidas radicales, acciones concretas inmediatas, tanto en el campo de lo puramente económico como en el campo de la organización del Estado. Pero eso es una tarea del que comienza, de estos próximos 12 meses. Yo lo que aspiro fundamentalmente es a que se den unos ciertos grados de mayor relacionamiento y de apertura para atraer en este durísimo camino de recuperar nuestra economía a quienes tienen las capacidades productivas, porque es indiscutible que el Estado tendrá que hacer su tarea, pero que necesitamos una empresa privada que encuentre un Estado abierto, por lo menos, a la capacidad de diálogo y a la solución de problemas prácticos que hoy día son enormes trabas. Y también necesitamos un Estado que ponga en marcha, lo hará con mucho más fuerza el próximo gobierno de julio, pero en este tránsito espero que algunos de los programas que se han dicho y de los proyectos de inversión pública que se han planteado se lleven adelante. De todas maneras, dejo constancia que en mi concepto las acciones de un gobierno de salida en 12 meses son muy limitadas. Sí espero en lo económico, y con esto cierro lo económico, que el primer ministro, consecuente con las ideas que creo no va a traicionar, enfrente con la misma fuerza con que enfrenta a veces las batallas políticas y sus adversarios connotados, el aprismo, el fujimorismo, enfrente al populismo.
si tuviéramos ya un primer ministro y algunos ministros de Estado que se fajen en la lucha contra el populismo y que enfrenten desde observando las leyes, llevando adelante debates políticos, sacando banderas, bueno, por lo menos sabríamos que hay un contrapeso que hace fuerza, aunque pronóstico reservado, muchas de las normas que puedan salir del Parlamento terminen eventualmente siendo observadas, pero necesitamos un ejecutivo combativo frente a una ola populista tremenda que termina de darle a la crisis una connotación mucho más inmanejable. De modo que esa es mi visión de lo económico. Algún optimismo en relación a una mayor apertura, un mayor diálogo, una mayor capacidad de interlocución. Espero que alguna mayor eficiencia para escuchar las trabas que en los distintos sectores productivos y de servicios se prestan, mayor confianza para comenzar la tarea, pero simultáneamente mucho realismo de saber que estamos en los 12 últimos meses de un gobierno de salida y que lo que debemos más bien, Dios lo quiera así, ahora hablaré del tema político, es augurar que el país en los próximos, al comenzar un próximo gobierno, pueda tener la fuerza de emprender los cambios que se han hecho, de las cosas malas que se han hecho. En cuanto a la situación sanitaria, la situación de salud, creo que el gabinete cateriano entra en una situación sumamente compleja y dura. En primer lugar, ha dicho Pepe Pardo con toda razón, enfrenta el problema de la falta de transparencia en la información, en el conocimiento por la ciudadanía de lo que realmente ha ocurrido. Todos tenemos la percepción, lo que vemos desde los medios de comunicación, la información que uno recibe, que esto no es coincidente ni con los números, ni con la información, ni mucho menos con las etapas de optimismo extremo o de mensajes tremendamente optimistas que se han dado en este tiempo, cuando lo que vemos es una situación todavía muy difícil y un riesgo de contagio todavía increciendo. Tengo también confianza en la conducción, me parece mucho más seria, mucho más profesional de la ministra Massetti, que creo que es una mujer de primerísimo nivel, tengo el mayor respeto personal y profesional por ella. Creo que tiene la virtud de procurar, dentro de las limitaciones que un ministro de Estado tiene, de transmitir con mayor sinceridad las cosas que ven, y creo que no es una persona prejuiciada ideológicamente. Es decir, creo que sus decisiones pueden a veces ser correctas y eventualmente no serlas, pero creo que siempre están inspiradas en lo que ella estima como profesional médico que deben ser las medidas, y no creo que en ningún caso influenciadas por decisiones de carácter o de corte ideológico como algunas a las que nos hemos enfrentado en este momento. Pero desde luego es una situación sumamente grave. Ayer nada más la presidenta de Salud ya decía con toda claridad que volvíamos a estar con UCIs, unidades de cuidado intensivo, absolutamente topadas, lo cual revela un gran problema. Y entonces creo que también en esa materia tienen que haber algunos cambios importantes. Primero, transparencia en la información. Se ha comenzado en relación a las muertes y ya se plantean esto que han llamado el desfase entre la información regional y la información tal. Creo que esa verdad tiene que fluir, es mejor conocer la realidad, aunque sea dura, y eso tenga para el gobierno un costo indiscutible. Pero creo que ese sería el mérito de la ministra Massetti, repito, en cuya honestidad y profesional y en cuya seriedad creo. Ojalá pueda hacerse también un viraje en relación a lo que en otros países, lo que debió hacerse tempranamente y aún hoy necesitamos, que son pues una masiva cantidad de pruebas, para lo cual, por ejemplo, el concurso privado vuelve a ser importante. La corresponsabilidad de la empresa privada en esa tarea puede ayudar muchísimo. Esto es fundamental, y el aislamiento de quienes tienen que ser aislados, en fin, yo no soy por supuesto un epidemiólogo, no experto en la materia, pero me parece que en esa materia hay también correcciones que hacer frente a lo que creímos que era la solución y que está demostrando no lo fue. Y por último, celebro que aunque demasiado tarde se haya optado por la reapertura de algunos, o sea, se diga por lo menos, no sé si ya están actuando con la claridad y cantidad calidad y cantidad de servicios que deberían prestarse, que se haya vuelto a la, llamémosle, atención primaria de salud, es decir, que se intente un esfuerzo por tratar el problema desde su inicio y que eso no se traslade a hospitales absolutamente colapsados, sino que de alguna manera se traslade a postas médicas y hacia centros de salud más cercanos a la ciudadanía, por lo menos el tratamiento de la atención primaria. Y nuevamente, que en esto también se busque el concurso de todos aquellos que puedan colaborar y contribuir a que haya más eficiencia. Fíjense ustedes,
Comprendo que es una instalación precaria, no precaria, pero temporal, pero miren la diferencia de velocidad con la que se ha actuado cuando se ha convocado a la gente que trabajó con Carlos Noijos en los Panamericanos y hoy forman la comisión de este legado de Lima para poner en marcha hospitales temporales. Claro, con toda razón, eso no soluciona el problema gravísimo que hemos afrontado de las carencias de infraestructura, pero han sido soluciones en semanas, ahí donde había necesidad, lo cual quiere decir que hay otros mecanismos para poder actuar, o la eficiencia con la que la empresa privada ha surtido de oxígeno en determinados lugares frente a la demora y lentitud del Estado. Espero y confío que la ministra Massetti pueda en esos temas de la urgencia y en la atención primaria de la salud producir un viraje junto con la mayor información y sinceridad que me parecen vitales. Y entro y termino con el tercer tema, que es muy importante también, porque a la par de entrar al último año, entramos también al comienzo del ciclo político electoral. Y es allí donde hay algunas cosas que evidentemente el gabinete cateriano y en particular el primer ministro pueden hacer, y hay otras que sin duda son todavía sombras enormes de duda que tienen que irse despejando. No hay la menor duda que el presidente de la República ha encontrado un espadachín, un defensor, un hombre de choque, ¿no es cierto?, que puede, además por sus características y su forma de ser, puede ser en muchas circunstancias, ese defensor, papel, pues ese pararrayos que el primer ministro cateriano yo creo que también se asigna para sí, y creo que lo hace a gusto, no creo que le disguste jugar ese papel. Y eso, bueno, pues para un gobierno de salida y para un presidente que, en fin, da largos discursos al mediodía, etcétera, etcétera, puede ser una cosa útil, ¿no? Pero ese es un papel. Más importante es cuán capaz será de llevar adelante el que ha anunciado como su compromiso. Yo no dudo que él es una persona que estará en la disposición personal y en la honestidad de intentar conducir un proceso sin trampas, un proceso limpio, un proceso transparente. Pero fíjense ustedes el conjunto de sombras que están en el escenario y que tienen que ser despejadas. Muy mala señal, por supuesto, pésima señal, el anuncio o el pedido del fiscal Pérez de las últimas 24 o 48 horas de pretender sacar de juego con una medida judicial a Fuerza Popular, que no es la misma Fuerza Popular de hace 5 años, pero que es un partido político con vigencia y con inscripción. Primero por un hecho que yo considero que no es delito, pero además porque si eso ocurriera, entonces creo que sí es una clarísima intromisión del sistema de justicia, del aparato de justicia, en una contienda política, al sacar de juego, para comenzar, a una persona jurídica que está comprendida en una investigación que se encuentra en una fase preparatoria donde no hay ninguna condena. Eso no resiste el menor análisis, pero se deja correr, y si eso ocurre, es una muy mala señal y es un gravísimo atentado a la competencia libre que una elección debe suponer. Luego, las todavía inciertas indefiniciones de la legislación electoral, algunas de las cuales, algunas ya dictadas y otras por dictarse, son también señales que tienen que ser despejadas, y ojalá despejadas con sensatez. A ver, yo soy, por supuesto, orgullosísima mujer y creo que la participación de la mujer es muy importante, y fui en su día, impulsé una ley de cuotas, pero a partir de ahí ya hemos entrado en una vorágine, ¿no es cierto?, que ha terminado en la reciente, ayer promulgada ley de alternancia y paridad. Fíjense que el PPC, en un gesto de apertura, sin norma, en las últimas elecciones llevó la mitad de varones y las mujeres intercalados, en fin, siguiendo el signo de los tiempos. Pero yo les digo con toda sinceridad, y no es que no crea que deban haber o un varón o una mujer en una fórmula presidencial, pero ya imponer por ley y redactar una ley, como aparece publicado hoy día en el Diario Oficial Peruano, que una fórmula presidencial tiene que tener, y lo dice textualmente la ley, un hombre, una mujer, un hombre, o una mujer, un hombre, una mujer. Es decir, ya eso es un exceso de reglamentarismo y de digamos, enmarcar las cosas que no resulta sana. Y que probablemente habrán muchísimos varones o mujeres que pudieran ser parte de una fórmula, pero me parece que lo que no está bien es la lógica de la imposición por la ley de fórmulas de este tipo,
Y esa ya es una ley promulgada el día de hoy. Igualmente, son sombras, son preguntas. ¿En qué va a terminar la exigencia y la obligatoria inscripción del candidato presidencial en un partido político? La verdad sea dicha, esa norma está vigente. Sería peor. La norma vigente hoy día exige que para postular a la presidencia de la República hay que estar inscrito en un partido un año antes. Es decir, al día de hoy nadie que no milite en un partido podría postular. El proyecto en un momento planteó la posibilidad de que fuera inscrito en un partido 6 meses antes de la elección interna, es decir, ya también tendría que estar inscrito. Creo que terminarán diciendo 6 meses antes de la inscripción. Yo tengo una vida política de más de 40 años y he militado desde los 18 años en un partido político y me siento orgullosísima de ser militante de un partido y me encantaría que cada día más ciudadanos militemos en partidos políticos. Sin embargo, en un momento como este, también es un momento en el cual hay que abrir la cancha, hay que refrescar un poco la política, hay que buscar, no son muchísimas las que quieren meterse a la trituradora que es la política, pero hay algunas eventuales personalidades a quienes la obligatoria inscripción en un partido puede resultarles pues un hecho que no estén en disposición de hacer. Y entonces, claro, esto se vende como la tesis del fortalecimiento de los partidos porque entonces, claro, se obliga a la militancia y a la consecuencia. A ver, seamos sinceros, si alguien termina por una exigencia legal inscribiéndose 6 meses antes en un partido, eso lo hace militante de trayectoria, no, está cumpliendo una exigencia legal, de modo tal que son el tipo de normas rígidas con las que se pretende vender una idea que no es real, y sin embargo se ponen cortapisas y límites que me parecen muy poco sensatos, en un momento en el que yo más bien creo que habría que hacer el esfuerzo de abrir la puerta, de buscar, además del oxígeno dramático que necesitamos para salvar la salud de muchísimos peruanos y la vida de muchos peruanos, habría que buscar un poco de oxígeno político. Eso a veces no se busca dentro de los partidos, sino que se tiene que buscar hacia afuera, haciendo el enorme esfuerzo de atraer a la vida política con todas las dificultades a quienes están fuera de ella. Pero cuando las normas se cierran y son rígidas y son cerradas, o peor, cuando se dictan calculadamente para sacar de la cancha a un adversario, se legisla muy mal. Y yo quiero ver cómo se comporta el Ejecutivo frente a ese tipo de disposiciones, que podría fácilmente ponerse de perfil, tirarle la pluma al Parlamento y decir, bueno, ese no es mi métier, yo no tengo que ver con eso, y vaya al Parlamento y hágalo. En consecuencia, yo creo que allí tendría que verse, si hay voluntad real de hacerlo, un ejecutivo y un primer ministro y una ministra de Justicia, que es otra buena persona, es una persona correcta, es una joven profesional, inteligente, que conoce la legislación electoral, que podría ayudar a encontrar algunas soluciones. Me temo que eso no se va a dar. Y si a eso le sumo lo que será otra realidad de la próxima elección, que si no se maneja bien, será una elección sin financiamiento, limitada, entonces hacer una campaña muy corta, con espacios públicos financiados por el Estado, primero porque yo creo que nadie querrá, y lo entiendo perfectamente, verse expuesto a ningún tipo de participación o de aporte económico que termine resultándole un problema personal incluso de connotaciones penales absolutamente fuera de lugar. Pero eso es una realidad que estamos viviendo. En consecuencia, va a ser una campaña corta, a saber, con espacios públicos que tendrían por ley que brindarse, con las dificultades de una situación de emergencia y con la necesidad entonces de entrar a este nuevo mundo, con el que tenemos hoy día la fortuna de conversar, pero que desde luego no es el que se extiende pues al último rincón del Perú. Entonces, van a ser condiciones de una campaña muy difíciles. Decía que el presidente del Consejo de Ministros se ha comprometido a garantizar unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes, y eso va a significar en más de un caso ponerle paralelo a estas cosas, enfrentar estos temas, o sea, pisar callos, porque, en fin, cómo se organiza la elección, si hay quienes le tienen un enorme temor también al voto electrónico, eso también tiene que manejarse con mucha claridad. En fin, hay una serie de sombras y de preocupaciones en un camino que está a la vuelta de la esquina. Lo penoso y lo preocupante de todo esto es que estas decisiones no son para dentro de 6 meses. En el calendario electoral, en los próximos 60 días, tienen que resolverse desde todos los partidos, agrupaciones, participantes, todos estos temas para ir rápidamente a una elección que probablemente será una elección del próximo verano, en condiciones muy especiales y muy difíciles. Creo que esto crea como país una situación de incertidumbre adicional, que no, en esa materia, fíjense ustedes, no creo que haya
demasiada capacidad ni voluntad política de enfrentar el tema. Probablemente un manejo respetuoso de ciertas reglas, de ciertas cosas, pero creo que vamos a ir a un proceso electoral con una serie de sombras. Y termino mis reflexiones diciendo entonces que más allá de lo que el gobierno haga o no haga, hay una necesidad en los sectores democráticos y en quienes tenemos un sentido de responsabilidad por el país, de hacer un enorme esfuerzo en medio de estas circunstancias por ver cómo se le ofrece al Perú alternativas serenas que aíslen los riesgos autoritarios y populistas que están a flor de piel. A todo lo expuesto y ya más allá del gobierno, es obvio que en una situación de enorme inseguridad como la que estamos viviendo, de incertidumbre personal, esos discursos autoritarios o populistas son de muy fácil recepción. Si yo estoy preocupado y angustiado por mi propia vida, por supuesto que puedo perfectamente entregarle mi destino a alguien que me ofrece la solución mágica y todos ya sabemos el precio que hay que pagar. Frente a eso, además de la indispensable vacuna para resolver el problema sanitario, necesitamos una indispensable vacuna política caracterizada por una madurez en el pensamiento, una apertura, y eso exige una gran capacidad de renuncia, una gran capacidad de convocatoria en la que yo creo y a la que creo que hay que contribuir de alguna manera a que se dé. No es, por supuesto, una solución fácil, es difícil imaginar que el fraccionamiento que tenemos de nuestro espacio político en general vaya a ser eliminado, pero creo que hay pocas semanas, pero muy importantes semanas para buscar cómo se puede presentarle al país una, quizás varias, una o dos alternativas en las que el ciudadano serio, responsable y preocupado por el Perú puede encontrar un destino mejor. De modo que ese es mi balance inicial, en fin, una presentación muy personal de lo que yo veo como desafíos inmediatos, posibilidades concretas para el gabinete y una mirada un poquito más allá proyectándonos a abril del próximo año. Gracias. Perfecto. Gracias, Lourdes, por tus reflexiones. Y ahora sí vamos a dar el pase a Fernando Rospigliosi. Fernando es periodista, sociólogo y político peruano, analista político en conflictividad social y seguridad. Fue ministro del Interior en 2 oportunidades, 2001-2002 y de ahí 2003-2004. Y también fue jefe del servicio de inteligencia. Ahora sí, Fernando, te doy el pase. Listo. Gracias, Ítalo. Muy complacido de conversar nuevamente con Lourdes Flores y con Pepe Pardo, y gracias a todos ustedes los que están participando en este evento. Bueno, yo coincido con muchísimas de las cosas que ha dicho Lourdes. Por eso no voy a entrar a algunos temas, voy a sintetizar otros. En primer lugar, coincido en que el cambio de gabinete es para mejor. No porque el nuevo sea gran cosa, sino porque el anterior era pésimo, era un desastre, y es responsable de gran parte de la catástrofe que está viviendo el país hoy día. Creo que claramente ha habido un viraje de la izquierda a la derecha, cosa que por supuesto los amigos del gobierno están tratando de negar, pero es realmente innegable. Había un par de ministros que eran claramente izquierdistas, estatistas. Vicente Ceballos, el presidente del Consejo de Ministros, y Víctor Zamora, que era del Frente Amplio, el ministro de Salud. Estos dos, más otras dos ministras, la de Trabajo y la de Produce, se dedicaron a trabar la reapertura de la economía, cosa que ha empeorado tremendamente la situación económica del país. A mí desde el primer momento, y lo dije y lo escribí, me pareció un gravísimo error la estrategia del gobierno de una cuarentena estricta, larguísima, estricta para el 30% de la economía del sector formal, porque los informales, como es obvio, no pudieron soportar más allá de 12 años y empezaron a salir. Es decir, cuando uno se plantea una estrategia, tiene que fijarse objetivos, pero tiene que tener en cuenta los medios que tiene para cumplir esos objetivos.
si los medios para cumplir los objetivos no sirven, pues la estrategia va a fracasar, como de hecho fracasó la de gobierno. Es decir, acá no se podía hacer lo que se hizo en Singapur, en Taiwán, en Corea del Sur, imposible. O sea, hacer miles de pruebas, no habían las pruebas, no había quien las hiciera, ahí hubo torpeza del gobierno, no consiguieron las pruebas moleculares, en fin, un desastre añadido a lo que ya existía, a la precariedad del sistema de salud. Entonces, si no había esta posibilidad de hacer miles de pruebas, de llevar a los infectados a su casa o a los hospitales, de controlar a dónde estaban los infectados mediante el teléfono, en fin, el seguimiento digital, no había esa posibilidad. Entonces, era absurdo cerrar la economía como lo hicieron, porque eso llevaba a una catástrofe económica, a la pobreza de millones de peruanos, y el hambre también mata. Entonces, lo que había que hacer era más o menos obvio, evitar las aglomeraciones, evitar los espectáculos públicos, pero no cerrar la economía. El virus iba a propagar, sí, como se está propagando ahora y como se va a seguir propagando. Eso es indetenible, no hay manera de parar eso. Y si no había manera de parar eso, había que tratar de simplemente atenuarlo, moderarlo, pero no detener la economía como han hecho en más de 100 días de cuarentena y ahora todavía manteniendo una serie de cosas cerradas y arruinándonos. Perú tiene el triste privilegio de ser el primer país del mundo en caída del PBI. Se calcula entre 15 y 20% este año, un desastre. Millones de peruanos han perdido sus empleos, millones han caído en la pobreza extrema y todo eso va a tener consecuencias clarísimas. Coincido plenamente con Lourdes, la recuperación va a durar años. Es muy, muy difícil hacerlo simplemente en 1 o 2 años. Los economistas están calculando 4 o 5 años. Bueno, entonces aquí hubo un grave error del gobierno de Martín Vizcarra en primer lugar y de estos ministros que he señalado, todos los cuales han salido. Rocío Barrios ha cambiado de puesto. A Rocío Barrios la mantiene porque es la hermana de Elvia Barrios, que es una juez de la Corte Suprema, que es muy importante y es fundamental para Vizcarra, que tiene el interés y ha tenido mucho éxito, hay que decirlo, en controlar el sistema judicial, sobre todo la fiscalía. Ahora ya tiene casi el control total de la fiscalía después de lo que ha pasado con estos 2 fiscales que ha sacado la Junta de Justicia, del Tribunal Constitucional también, y eso lo ha usado para liquidar a sus enemigos, a sus adversarios. Ha sacado del juego a los 2 líderes de la oposición, Alan García y Keiko Fujimori, y ha prácticamente aplastado a sus partidos, no políticamente, sino judicialmente. Entonces, eso ha causado un daño aún mayor al sistema político, pero ha sido muy beneficioso para Vizcarra. En fin, el nuevo gabinete cateriano, coincido plenamente con Lourdes, Pilar Macetti, lo mejor que hay. Creo que la gestión puede mejorar en lo posible. Es muy difícil con lo precario del sistema de salud, pero puede mejorar con respecto a lo que hizo el anterior ministro. Ahora, me parece también que las expectativas en cateriano son exageradas. Lo traen como el Salvador. No, Cateriano no es un gran político. Una cosa es haber sido ministro de Defensa, no tuvo una gestión destacada, hizo un par de compras que siguen siendo muy cuestionadas y que todavía están investigándose judicialmente, y como premier le tocó dirigir un gabinete en una situación en que la economía, comparada con lo que tenemos ahora, era boyante. O sea, todavía seguía el crecimiento que había venido de los últimos años. Desde el 2005 la economía había empezado a crecer significativamente y se mantuvo también hasta el final del gobierno de Humala. Y políticamente tenía un Congreso con una mayoría relativa, no una mayoría absoluta, tenía algunos problemas, pero generalmente tenía una mayoría relativa y no había mayores problemas. Ahora la cosa es completamente distinta. Tienen un Congreso, el Congreso que quería Vizcarra, ahí están las consecuencias de las cosas que hizo Vizcarra, un Congreso desastroso, populista, que da medidas realmente deplorables, fragmentado, pero tiene una cosa que le favorece a Vizcarra: no hay oposición. O sea, el Congreso puede hacer todas las barbaridades del mundo,
pero no hay una oposición política como la que había en el anterior Congreso, que era una oposición adversaria de Vizcarra. Eso es lo que quería Vizcarra y eso es lo que consiguió. Este Congreso también es producto de una de las pésimas reformas de Vizcarra, la no reelección de congresistas. Aunque legalmente no estuvo vigente para esta elección, el jurado de elecciones al final dijo, sí, se pueden reelegir, pero en la práctica ha estado casi vigente porque la inmensa mayoría de congresistas del periodo anterior no postuló. Y lo que tenemos congresistas nuevos, bueno, ahí tienen lo que son los congresistas nuevos. La reforma que impuso Vizcarra al Congreso anterior es un mamarracho completo, en mi opinión. La no reelección de congresistas, no haber cambiado la no reelección de alcaldes y de gobernadores regionales, eso debieron modificarlo, o sea, todos deberían poder reelegirse, quizás limitar a algunos periodos, pero eso de eliminar completamente la reelección es una barbaridad completa. Una serie de cosas que han introducido, como esto de la alternancia, paridad, para cualquier liberal, y yo me considero uno, esto es una barbaridad. O sea, se le priva a los ciudadanos el derecho de elegir lo que quieren. Está muy bien que se le dé espacio y entrada a las mujeres, pero por ley pretender cambiar eso, esa es una tontería, que solo un grupete de intelectuales que no tienen el menor sentido de la realidad se le puede incluir y que Vizcarra ha puesto y que ha metido en la reforma electoral. Esto de prohibir la financiación privada es también un absurdo. Prohibir la propaganda en televisión y en radio es un absurdo. O sea, tenemos no reelección, gente nueva y no hay publicidad. Entonces, tenemos un Congreso como el que tenemos ahora y probablemente el próximo puede ser igual o peor. Y claro, la financiación que sí va a existir es la financiación ilegal del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tal ilegal, del crimen organizado, que eso no tienen problema en violar la ley. O sea, en gran medida hay poquísimas cosas que son rescatables. En general, esta reforma ha sido un amarracho completo que ha empeorado el sistema político. En fin, entonces, volviendo al tema del gabinete, creo que se han cifrado exageradas expectativas en Cateriano. Insisto, es mejor que el anterior, pero tampoco es alguien que vaya a poder mejorar significativamente en general la gestión del gobierno. Ha puesto a sus amigos, algunos la izquierda ya los agarró como blancos, al ministro de Trabajo, por ejemplo, que lo ha puesto ahí porque es amigo y compañero de universidad del hijo de Pablo, de su hermano. Bueno, yo no tengo nada en contra de ellos, naturalmente, y me parece que el ministro de Trabajo actual, en fin, no se le conoce mucho, pero mejor que lo que había antes, sin duda, pero tiene estos defectos que la izquierda ya está aprovechando, que es amiguismo, que es nepotismo, y que no tiene muchas cualidades políticas. La defensa que hizo del Cateriano fue desastrosa. Decir que aprenderá en los golpes, entonces, por supuesto, la respuesta es obvia, ¿no? Aquí no estamos para que alguien aprenda en un cargo público. Entonces, cometen errores, pues, que son elementales. Pero las izquierdas van a aprovechar estos temas para cargar sobre el gabinete y tratar de revertir lo que puede cambiarse en positivo, ¿no? En seguridad, en el Ministerio del Interior, pone a alguien que ha trabajado con él, con Cateriano, en la compra de satélite, un oficial retirado de la FARC, que puede ser muy bueno en su especialidad, pero que de seguridad, que yo sepa, no conoce nada. Los políticos tienen la pésima idea de creer que los uniformados, por ser uniformados, saben de seguridad y de inteligencia. Y usualmente no es así. Un uniformado, o sea, de la FAB, la Marina, el Ejército, puede ser un especialista en determinadas cosas de su profesión, pero de lo otro no sabe. Y ahora nos ponen este señor cuando, como voy a señalar a continuación, una de las cosas que vamos a tener es un incremento explosivo de la delincuencia como consecuencia de esta crisis que se ha creado. Entonces, el gabinete cateriano mejor que el anterior, pero tampoco creamos
que va a hacer grandes cosas y grandes cambios. En algunos sectores probablemente las cosas van a mejorar, coincido con Lourdes, ojalá que la reapertura de la economía avance más rápidamente, yo espero que sí, creo que sí, va a ser eso con este gabinete, pero tampoco esperemos cambios fundamentales en la gestión. Lo que viene en la política, también coincido con Lourdes, el peligro del populismo es muy, muy fuerte. Yo vengo escribiendo sobre el populismo desde hace un par de años porque ese es un problema no en el Perú, sino en el mundo entero. Y estamos viendo en los países desarrollados que antes nos miraban por encima del hombro, hoy día están aquejados por el mismo problema que ha sido común en países del tercer mundo. Pero en el Perú ese problema es gravísimo, porque prácticamente no existen partidos políticos acá. Los pocos partidos políticos que existen, uno es el de Lourdes, el PPC, que es un partido que tiene ideología, tradición, tiene dirigentes como Lourdes y otros más que tienen décadas en el partido, en fin, tiene una estructura dirigencial. El APRA, otro partido de características similares, no están en el Congreso. ¿Y quiénes están en el Congreso? El FREPAP, Podemos, UPP, bueno, vientres de alquiler o partidos que dependen de universidades o de mafias, hay que decirlo claramente. Esta historia de que no pueden postular los que no tienen un tiempo determinado de afiliación a un partido, la están planteando gente de estas mafias que quiere sacar del camino a una serie de candidatos que no tienen afiliación partidaria. Por supuesto que sería ideal que los candidatos fueran militantes de partidos de hace mucho tiempo, pero esa no es la realidad peruana, pues, y no se les puede negar la entrada, no se le puede cerrar la puerta a muchos candidatos que pueden tener posibilidades y que no tienen una militancia. Para empezar, esto viene desde hace 30 años. Fujimori en el año 90 fue un ejemplo de eso, y Vargas Llosa también. Ninguno de los dos era militante de ningún partido. Bueno, el peligro del populismo es gravísimo. Entonces, coincido plenamente con Lourdes, en esta circunstancia donde la gente está desesperada, no tiene trabajo, no tiene ingresos, está asediada por la delincuencia, lo que puede tener un gran éxito es aquel caudillo populista que proponga soluciones a la vuelta de la esquina. Mañana resolvemos todo haciendo A, B, C. Bueno, ya hemos visto la experiencia de eso, tanto en el Perú como en América Latina. Si eso ocurre, no tardaremos 4 o 5 años en recuperarnos. Ahí sí, el país se arruina, quién sabe por cuánto tiempo, si alguno de estos caudillos populistas logra llegar al poder, y tienen muchísimas posibilidades. ¿Quién? No lo sé. Vamos a ver quiénes son los que quedan en la carrera, pero hay varios, y varios que pueden surgir en el camino en el curso de los próximos meses. Entonces, ahí hay una grave amenaza y corresponde a los políticos, a los que tienen, los que están en partidos, en fin, a la gente que tiene alguna capacidad de decisión, enfrentar este peligro y hacer las alianzas, las coordinaciones, las concertaciones necesarias para tratar de frenar y de impedir este gravísimo peligro que está amenazando al país. Otra de las consecuencias que va a tener esta crisis a la que nos ha llevado el gobierno de Vizcarra es lo que he denominado el desborde social, que es un aumento de la delincuencia. Creo que es más o menos obvio, coincidimos en eso que se va a producir, y que en este momento quien debe enfrentar eso en la primera línea es la policía, que está en una situación muy crítica. No, a la policía se le mandó a la primera línea con la amenaza del virus, sin preparación, sin la mascarilla, sin el gel, sin la prueba necesaria para los infectados, sin que los hospitales de la policía estuvieran capacitados para atenderla. Hemos visto cómo la gente se moría en los patios sentados en sillas. Un desastre. Eso desmoralizó a la policía, y encima la tremenda corrupción. Bueno, eso ha desmoralizado a la policía, la ha desquiciado, y ahora esa policía va a tener que enfrentar el peligro que viene. La otra cosa
de este desborde social es el aumento de los conflictos. Hace un par de días Gestión decía que los conflictos se habían duplicado según la Defensoría del Pueblo. Hemos visto lo que acaba de ocurrir en Espinar, han bloqueado la carretera, han quemado camiones, están pidiendo que a cada poblador de Espinar, que es una provincia que queda en el Cusco, le den un bono de 1.000 soles. ¿Quién? Las Bambas, que es una minera que queda en Apurímac. Bueno, ya es el desmadre total. Y eso va a venir con más fuerza. La otra cosa es la posibilidad de saqueos. Eso también es un peligro que puede extenderse muy rápidamente. Yo he visto, y ahí el gobierno me parece que está actuando bien, he visto militares en supermercados, en lugares que están ahí parados, dando vueltas, son disuasivos. Bueno, creo que el gobierno ya se dio cuenta que esa es una posibilidad y de hecho creo que en el futuro hay grandes probabilidades de que ocurran. Entonces, eso es otra de las características de la situación que se viene. ¿Cómo la va a enfrentar el gobierno? Bueno, no lo sé, pero no va a ser fácil, sin duda. Y los recursos, como digo, los medios con que cuenta son muy, muy limitados. Entonces, lo que nos espera es una situación complicada. Lo último que quisiera señalar es que, y ahí no estoy seguro de que Lourdes tenga razón, tampoco tengo una posición muy clara, pero recordemos que en el año 2016 los fujimoristas, que perdieron por muy poco, responsabilizaron al gobierno de Ollanta y Pedro Cateriano de haberles hecho fraude, de haber impedido que salieran a votar los militares. Yo no he creído esa historia, creo que ellos perdieron la elección por sus propios errores, pero de lo que sí no tengo ninguna duda es que Vizcarra va a tratar de influir en la elección para poner un candidato que le sea favorable. Por supuesto, es una ilusión para Vizcarra también. Cualquier candidato, aunque él lo apoye, si ese candidato gana, al día siguiente lo va a abandonar, como Vizcarra ha abandonado a todo el mundo. Pero de todas maneras va a tratar de influir, por lo menos para evitar que alguien que él considera adversario llegue al poder y que gane cualquier otro. Yo creo que eso es más o menos inevitable. Que eso no es decisivo tampoco. No es decisivo. Que un presidente intente influir no quiere decir que vaya a lograrlo. Generalmente fracasan cuando lo intentan, pero algunas veces pueden tener un cierto manejo que pueda enturbiar el proceso electoral. Más aún ahora, creo que todavía no se ha elegido al nuevo jefe de la OMPE, el jurado de elecciones está medio tambaleante y las reglas no están claras ni están definidas, faltando tampoco tiempo para las elecciones. Entonces ahí tenemos en las elecciones que vienen estos problemas. El más importante, la amenaza del populismo, y en segundo lugar, la posibilidad de una intervención del gobierno en un proceso que no tiene reglas claras, ni autoridades definidas, ni con un peso propio que puedan oponerse a cualquier intento de manipulación. Así que ese me parece que es el panorama en este momento. Listo, Fernando. Gracias por tu intervención. Lourdes, no sé si quieres complementar algo a lo que ha dicho Fernando. Bueno, hemos tenido varias coincidencias. Voy a agregar, digamos, voy a volver sobre los temas electorales que quizás puedan motivar un poquito más discusión, ¿no? Absolutamente claro que en mi concepto el adversario a vencer en las próximas elecciones es el populismo, de derecha o de izquierda. O sea, es la actitud populista de un gobernante que lo que le plantea, que plantea sus soluciones mágicas, como se acaba de decir, con toda razón por Fernando, y que, claro, en un momento de dificultad es asirse de lo que yo pienso, no importa si la solución es repartir todo lo que hay o mano dura, pero es tener la esperanza que eso se va a producir mañana y ya sabemos el costo que eso tiene. O sea que yo creo que esa es la lógica con la que hay que enfrentar. Ese es el adversario, me parece, y creo que la construcción de las alternativas tiene que tener mucha claridad sobre eso. Sí, ayudaría mucho que este gabinete enfrentara con racionalidad algunas de las barbaridades que se puedan plantear y que eso fuera creando conciencia en la población, cosa que no ha ocurrido en los últimos meses. En segundo lugar, me parece también, bueno, por supuesto, Fernando ha planteado con mucha razón los problemas de índole social, de delincuencia, de conflictos sociales que terminarían de hacer un panorama aún más complicado. El siguiente tema interesante es esto, efectivamente, la neutralidad o no del gobierno, ¿no? Coincido con él, es bien difícil que, por mucho que se pretenda
en fin, alguna experiencia hay de alguien que desde el Palacio puede haber logrado unos cuantos puntos y eso puede tomar una decisión, pero a mí me preocupa, mejor dicho, creo que hay que ser en ese sentido cautelosos y demandar y tener mucho cuidado, primero porque efectivamente las autoridades electorales no están todavía definidas, todavía hay situaciones temporales, provisionales que tienen que ser resueltas, pero además, y este es el último comentario que quiero hacer, porque si partimos de la última experiencia electoral, ha sido una experiencia de una fragmentación tremenda. No perdamos de vista que la primera fuerza sacó 11%, que en realidad eran como 8 o 9% reales. Y después vino pedacitos, y una cantidad enorme de gente que no votó, o que vició su voto, o que votó en blanco. Entonces, imagínense ustedes la construcción de un nuevo gobierno en una elección que no sea muy clara, a partir de estos pedacitos, que dejan un universo de 40% de los votos, 30% de los votos fuera. O sea, quien sacó 10% termina subiendo en una cantidad de votos enorme sobre la base de sacar del juego una cantidad enorme de peruanos que no votaron, porque eso es la cifra repartidora. Elimino el voto blanco y nulo y me queda ya un universo de 100 y un universo de 60 o de 70, y sobre eso reparto estos pedacitos crecen enormemente y no son representativos de la población. Razón por la cual, junto con el populismo, hay que encontrar, y esto que estoy diciendo es muy fácil decirlo, la práctica y mi larga experiencia política me dice que no es fácil lograrlo, y una vez que se hace el esfuerzo, que la gente lo mire con simpatía, soy totalmente consciente de eso, pero hay que intentar que no lleguemos a una elección con este nivel de fraccionamiento tremendo que conduce a unos gobiernos absolutamente débiles y que favorecen estas maniobras de las que estamos hablando. Entonces, ese es otro esfuerzo. A un grupo como el que he podido ver en la lista de los asistentes, estoy segura comparte preocupaciones y podemos hacer una reflexión serena sobre las cosas. Repito, decir estas cosas es muy fácil, ya llevar a la práctica de lograr cohesiones, lograr entendimientos, evitar estos ofrecimientos son tareas más difíciles, pero me parece que si tenemos la amenaza del populismo y tenemos que ver la forma de sumar, aunque sea parcialmente, para que en una eventual segunda vuelta se logre un respaldo y ahí se construyan alianzas de gobierno o cohesiones de gobierno más sólidas. Pero esa construcción tenemos poco tiempo para hacerla y tenemos que tomar conciencia que tenemos que correr. Gracias, Lourdes. Bueno, y en tono un poco al tema electoral y la parte política, que es creo que uno de los grandes temas que tenemos ahora. Justo el otro día tuvimos a Antero Flores Arauz y nos hizo una frase de Platón que nos decía que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. En ese sentido, ¿qué podríamos hacer para que los peruanos realmente nos involucremos en política y tratar quizá de motivar a tener esa apertura a ello, ¿no? O sea, motivar a los jóvenes, a profesionales que ya han tenido ya una carrera de top privado y quieren entrar a la parte política. ¿Cómo se puede generar eso? Y eso se los pregunto a los dos. No sé, comenzamos con Fernando. Bueno, yo creo que Lourdes está muchísimo más capacitada que yo para responder eso. Tú me presentaste como esto y el otro y político. Bueno, no soy político, tuve una breve experiencia política, pero creo que Lourdes, que es una militante cuajada, tiene mayor capacidad para responder eso, que me parece fundamental. Yo coincido plenamente con la última parte que ha dicho Lourdes, la necesidad de concertar, pero creo que ella tiene mucho más práctica y podría darnos algunas luces sobre eso. Gracias, Fernando. No, tú tienes un enorme conocimiento y además una honestidad intelectual para plantear las cosas, que eso es muy importante, porque solo los análisis que tratan de ser sinceros, ¿no es cierto?, objetivos y sinceros son los que pueden conducirnos a procurar mejorar las cosas. Ítalo, no hay solución pues mágica, como tú comprenderás. O sea, en un momento tan difícil como este, la antipolítica todavía crece más, ¿no? O sea, porque además venimos pues de 30 años en que ese discurso ha sido tan fuerte, y cuando tú ves además a los ojos de lo que hoy se ve, pues que no han habido soluciones concretas en una serie de temas. Yo creo que el cambio económico hacia un país más libre, una economía más competitiva, ha sido enormemente ventajosa. Eso es insustituible, eso nos ha incluso permitido enfrentar
de muy mala forma, pero nos ha permitido enfrentar esta situación que hubiera sido tremenda en otras circunstancias políticas, pero también vemos un Estado que ha sido tremendamente ineficiente y todas las carencias que no necesito resumirlas nuevamente. Pero, en fin, fíjate tú, este cambio, este diálogo que estamos teniendo hoy día por vía virtual, es interesante en el sentido que abre nuevas formas de comunicación. No se extienden al último lugar, pero sí pueden ser un camino de motivación para que más gente se vaya enganchando. Así, quizás en grupos como estos, yo veo, por ejemplo, a la gente joven del partido muy activa, ¿no? En grupos de 50, de 60, regionales, a uno le invitan a la charla, con lo cual me hace ver que quizás pues en medio de las cosas que una situación de esta trae es que te permite otras formas de comunicación y podrían acceder. Y entonces hay que procurar llenar ese espacio con reflexiones tan agradables como y con un público tan agradable como el que hoy estamos teniendo. Porque enfrentamos el otro tema, que también ayuda a la antipolítica, las redes, que son un espacio pues de crítica virulenta, de explosión, pero no necesariamente de reflexión. Pero es la vida que hoy tenemos y esas tienen una serie de otras virtudes que también hay que desarrollar. En otras palabras, Ítalo, no es fácil imaginar que en el periodo preelectoral, la respuesta a tu pregunta tendría que ser una educación cívica sostenida, un esfuerzo de mejor gobierno que traslada otras cosas, medios de comunicación más comprometidos, sea una tarea de mediano y largo plazo. Pero tu pregunta tiene que ver con una elección inmediata, con los riesgos que Fernando ha planteado. ¿Cómo lograr que más ciudadanos por lo menos tomen conciencia que la amenaza es el populismo? Creo que tenemos que usar todos estos canales que hoy estamos teniendo. Y finalmente, queridos amigos, invitar a quienes decidan, a quienes puedan apoyarnos en esta tarea, a quienes decidan dar ese paso hacia la política. Por eso es que no me gustan las reglas restrictivas, porque creo que es un momento en que, si quienes tenemos tantas décadas en la vida política, como es lógico, hemos cumplido un ciclo, hay que abrir la cancha con mucha gente joven, con mucha gente nueva, pero hay que abrir la cancha también con personas con experiencia que digan, oye, es un momento en que yo puedo aportar a la política. Entonces, creo que estos espacios pueden ser un camino, hay que multiplicarlos, y habría que ver cómo lograr que los medios de comunicación tomen también conciencia de esta situación, pues porque la comunicación masiva juega en política un papel muy grande. Así que no hay respuesta fácil, Ítalo, es una tarea de gran educación cívica, y de momento creo que crear conciencia del enemigo para que generemos una reacción, como en algunos momentos de nuestra historia hemos tenido, decir, oye, acá hay una cosa muy peligrosa, hay que enfrentarla y hay que tener algún nivel de participación. Perfecto. No, interesante, porque no es el enemigo, el enemigo es un partido, a veces el enemigo puede ser una actitud, ¿no? El populismo y ese tipo de cosas. A ver, voy a las preguntas que ya me están pasando. A ver, un segundito. Ya. Esta es una pregunta nuevamente para ambos. ¿Existe alguna posibilidad que los liberales del país, o en todo caso, los antidemagógicos, se puedan unir y crear una posibilidad de una plataforma a futuro, o lo que es más importante, crear una propuesta viable para la población? Yo les voy a contar con toda sinceridad en qué estamos nosotros en el PPC, y lo hago con la mayor espontaneidad, diciéndoles además dónde estamos y qué nos falta. Nos falta muy poco tiempo y un camino que hay que recorrer muy rápido. 2 días antes que comenzara esta situación tan grave, o sea, el día 15 de marzo exactamente, tuvimos un congreso. Lo hicimos virtualmente, porque ya venían todas estas cosas, y tomamos una decisión, con una participación bien importante, ya se hizo virtualmente, participó un montón de gente, y dijimos, vamos a ir a las elecciones del 2021 como unidad nacional. Una decisión tomada por un congreso del partido. ¿Qué significaba eso y qué significa? Vamos a abrir la puerta. ¿Nos ha ido mal electoralmente? Yo no sé, porque los que estén en esta sala seguramente también fueron críticos. Yo creía sinceramente que dábamos una imagen interesante, 2 partidos, el APRA y el PPC uniéndose, cayó pésimo, nos fue pésimo electoralmente, mal. Fuimos después a las elecciones parlamentarias con un equipo renovado, hicimos un esfuerzo muy grande y no pasamos la valla. O sea, no estamos en nuestro mejor momento, hay que salir de esto, pero no quiere decir que vamos a renunciar ni a nuestra consecuencia, a nuestras ideas, al legado de nuestro gran fundador con sus 102 años teniendo más vitalidad que todos nosotros juntos. Hay que perseverar en la tarea, pero hay que abrir la cancha. De modo que contesto la pregunta que se me ha hecho. Nosotros tenemos la firme decisión de tratar de hacer un proyecto convocante.
iba a decir lo más convocante posible. Porque yo entiendo que la pregunta en el fondo nos dice, y dice inteligentemente, ¿por qué no se unen todos? ¿Por qué no se hace un proyecto sólido? Y mi experiencia es que eso, desgraciadamente, electoralmente no es tan fácil. E incluso no necesariamente es lo que más quiere la gente. O sea, cuando se hace, no necesariamente es lo que gusta, porque para eso suena acomodo, entendimiento, en fin. Pero yo les quiero transmitir con sinceridad en lo que estamos. Con ese propósito, eso puede ser, por supuesto, liderado por alguien de la casa, que los hay gente valiosa y de primer nivel, o puede ser buscando una personalidad de fuera. Si es una personalidad de fuera, eso puede venir como consecuencia de una alianza, o puede ser simplemente una personalidad de fuera. Ahora tendremos que cumplir con el requisito de la ley, que si fuera una personalidad de fuera, esa personalidad tiene que querer además inscribirse en el partido por la exigencia al que viene. Pero calculo que si quisiera venir con nosotros, si quisiera representarnos, no debería ser eso un escollo. Así es que yo sí estoy en la línea de lo que la pregunta formula. Estoy, sin embargo, con los pies muy puestos sobre la tierra porque hemos vivido varias experiencias en que la cosa tan amplia no cae bien, pero yo sí creo que a ese espacio que se ha denominado bien, comenzó preguntando por liberales, luego dijo en realidad demócratas, yo diría a un conjunto de gente que querramos una posición sensata para el país en lo económico, que pasa por la apertura económica, con un cambio en el Estado, con una reforma estatal que tiene que producirse, que sí seamos contundentes y demoledores frente al populismo. Yo creo que ese espacio existe y estamos seguramente todos los aquí presentes y muchísimos peruanos. Tenemos que poner un nombre y un apellido, tenemos que poner un rostro, pero quiero que sepan que por lo menos en el PPC estamos claros en esa idea y vamos a hacer en los próximos 60 días, que es el tiempo que queda, el mayor esfuerzo por lograrlo y ojalá seamos capaces de presentarle al país, repito, puede ser con una figura nuestra, que las hay muy buenas, o puede ser con una convocatoria o con una suma con otros, de repente no con todos, pero un proyecto que resulte serio, que resulte creíble, que ponga gente eficiente y que procure obtener una representación tal que también rompa un poquito este fraccionamiento que tanto daño ha hecho. Llegados al gobierno, también creo que el próximo gobernante tiene que ser capaz de construir bases más sólidas, máxime si no llegar a tener mayoría parlamentaria, para no repetir las experiencias que se vivieron con Kuczynski y en este etapa. Perfecto, Lourdes. Fernando, ¿quisieras complementar algo? Sí. Ya. Yo creo que se requiere, sin duda, una conjunción de esfuerzos, coincido plenamente con Lourdes, pero creo que lo más importante es el candidato. Desgraciadamente la situación es así. No el partido, no la ideología, sino el candidato. Que sea un candidato que pueda atraer los votos. Lourdes acaba de mencionar el caso de la experiencia que tuvieron el 2016. Los dos partidos con más ideología, más organizados, con dos líderes muy destacados, con larga trayectoria, Alan García y Lourdes Flores, con la justa pasaron la valla. Alan García era un buen candidato, pero en este caso, desgraciadamente, el hecho de que eran los partidos tradicionales, como les empezaron a llamar ya hace 30 años, y los desgastaron y los atacaron, y la antipolítica tuvo mucho éxito. Recordemos 1990, cuando empezó todo esto. Vargas Llosa tenía 60%, iba a ganar de todas maneras las elecciones y se alió con dos partidos políticos muy respetables y respetados, el PPC y Acción Popular. ¿Quién ganó? Fujimori, que no tenía ninguna propuesta, ningún discurso y que no tenía partido. Entonces, tenemos un problema muy complejo por delante. Lo más importante creo que es el candidato. Se requiere un candidato que pueda combatir el populismo, pero que tenga atractivo para la población. Esa es la situación en la que nos encontramos, en que la gente, por lo general, rechaza los partidos, busca novedades, y bueno, las novedades por lo general no son muy buenas, pero ese es realmente el terreno que estamos pisando y hay que buscar algún candidato
no que tenga las mejores condiciones intelectuales quizás, sino que tenga atractivo frente a la población y que sea claramente antipopulista. Eso es lo que necesitamos buscar. Interesante. Okay. Perfecto, gracias, Fernando. Acá tenemos otra pregunta, más o menos en una línea similar, pero un poco más extrema. Esta es, ¿cuáles creen ustedes que será el rol del narcotráfico y los grupos de izquierda como Patria Roja y Frente Amplio que desean cambio del modelo económico en el Perú? ¿Qué hacer? Comienzo con la alternancia, comienzo con Lourdes. ¿Sí? ¿O Fernando? No, Lourdes. ¿Es con alternancia? A ver, yo dije alternancia va a ser... No, yo soy Fernando, me toca a mí. A ver, son dos en una, ¿no? El narco siempre tiene el riesgo, desde luego, en un momento en el que no habrá financiamiento privado, en el que los espacios públicos son lo limitados que sabemos que son, siempre hay el enorme riesgo en un país con un narcotráfico alto de una infiltración de dinero proveniente del narcotráfico. Y por supuesto, entonces, claro, es una campaña corta en que probablemente no haya publicidad, no habla de publicidad televisiva más, lo cual debería bajar el costo de las campañas, pero por supuesto que el narcotráfico es siempre un riesgo en el país muy grande y su capacidad de infiltración puede darse de muchas maneras y por lo tanto siempre es un riesgo frente al cual hay que poner todas las barbas en remojo. En cuanto a las izquierdas radicales o no tan radicales, es muy fácil también, como mensaje populista, ya que hoy día hemos puesto, Fernando y yo, y le agradezco tanto a Fernando que lo haya puesto con tanta claridad, porque yo creo que ese es el punto, y esa es la mayor amenaza frente a la cual tenemos que reaccionar y prepararnos. Es muy fácil que después de haber visto, un discurso que está en el mundo también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hoy día se plantea después de la crisis que hemos vivido? Una crisis pues enorme, ¿no? En que los seres humanos que nos sentíamos todopoderosos, con un conocimiento total, se había vencido de pronto, nos hemos visto en la limitación y en la finitud, en la pequeñez en que estamos, pero ya surgió, como es lógico, una corriente antiliberal, una corriente antimercado, una corriente antiglobalización muy fuerte, o sea, eso es un fenómeno mundial. Ya los nacionalismos estaban campeando y los populismos políticos sustentados en los nacionalismos estaban creciendo mucho. Miren ustedes la cantidad de líderes europeos y de partidos nacionalistas europeos que con un discurso populista, en ese caso antimigratorio, comienzan a ganar poder. Pero en fin, ya el discurso nacionalista, populista, que puede ser de derecha, puede ser de izquierda, comenzó a crecer mucho. En una situación como esta, es muy fácil el discurso de decir la culpa la tiene el modelo económico. Y se lo he oído escribir a gente inteligente y a gente muy simplista, pero decir, bueno, ¿qué es lo que se ha demostrado que ha fracasado? La libertad económica, el Estado mínimo, las tesis en cuya virtud, digamos, la competencia lo hacía todo. Y es, por supuesto, en mi concepto, un pésimo diagnóstico de la realidad. Yo no digo que en un país como el Perú, y en general en las economías libres, no hayamos hecho la tarea de eso que los socialcristianos creemos, una economía social de mercado, donde hay un rol a cumplir para el Estado. No el rol de Estado empresario, pero un rol muy importante a cumplir que hemos fallado. Hemos crecido el 9%, hemos tenido ingentes recursos, los hemos entregado a las regiones y tenemos los hospitales de pacotilla que tenemos y no tenemos las carreteras que debemos tener y nos hemos gastado la plata mal o no se ha gastado. En fin, eso está clarísimo. O sea, que se necesita cambiar el Estado, qué duda cabe. Pero es muy fácil el discurso populista de echarle la culpa a que la libertad económica fracasaba. Entonces hay que tener los pantalones bien puestos y hay que enfrentar ese discurso. Y en ese sentido, suscribo lo que ha dicho Fernando. Efectivamente, mi fórmula es muy bonita, suena muy bien, pero hay que aterrizarla con un nombre y apellido que sea capaz de tener unas cuantas ideas claras, que tenga capacidad de buscar un equipo para gobernar después con eficiencia y que tenga simpatía popular. Nuevamente es una ecuación maravillosa que hay que ponerle nombre y apellido. Yo creo que en el Perú hay gente valiosa que ojalá se anime a completar y encontremos, le demos el soporte necesario para que eso ocurra. Pero creo que la izquierda entonces va a estar al acecho de intentar ser el caldo de cultivo de eso, o sea, ser el que capitalice ese caldo de cultivo. Ese discurso facilista de decir, claro, si lo que ha fracasado es el mercado, hay que cambiar el modelo y vamos a un modelo estatista, que ya sabemos que sería un desastre tremendo. Ahora, creo que probablemente no serán los sectores que se han mencionado, esos partidos políticos, esos movimientos, los que capitalizarían eso.
pero es perfectamente posible que una voz populista de izquierda, una figura eventualmente emergente, arrupada, empujada y llevada por esos sectores, pueda tratar de capitalizar ese discurso, y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, ese populismo está en los dos lados. Puede haber una voz autoritaria que diga, yo te resuelvo todo, y hay más ladrones, yo los mato mañana, no te preocupes, pena de muerte para todo el mundo, y la gente diga, caray, usted tiene pantalones, va a traerse abajo. O uno que diga, no te preocupes, mañana yo reparto todo el dinero que hay, se lo quito a quien lo tiene, porque no tiene por qué tenerlo. Esos dos discursos son peligrosos. Yo creo que partidos como los que se han mencionado intentarán buscar el discurso de ha quedado demostrado que el capitalismo y la economía libre han fracasado, y eso hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con firmeza, demostrando siempre que hemos incluso enfrentado mal esta situación en mejores condiciones gracias a un modelo económico que abrió la economía y nos trajo progreso, lo cual no quiere decir que no haya que comenzar el 28 de julio con firmeza, con claridad, con eficiencia, esa transformación que hemos hecho muy mal de un Estado tan ineficiente. Gracias, Lourdes. Fernando. Coincido nuevamente con Lourdes. Lo de Patria Roja y Frente Amplio son dos organizaciones extremistas, pero por suerte no tienen ningún caudillo visible que pueda atraer muchos votos. El cura Arana, el ex cura Arana del Frente Amplio, quiere ser presidente del Perú. Extraordinario, porque tiene el carisma de una piedra. Ese hombre no tiene carisma y los arrastró Verónica Mendoza en el 2016, pero si él es el candidato del Frente Amplio, no creo que vayan a sacar muchos votos, por suerte. En el caso de Patria Roja, están fuera desde hace bastante tiempo, no tienen inscripción, y ahora, hasta donde conozco, están con el grupo de Yehude Simón. Yehude Simón tiene un partido con inscripción que se llamaba el Partido Humanista, ahora le han cambiado, creo que se llama Nuevo Perú o algo así, y Patria Roja tiene mucha influencia ahí y podría tener ya un cascarón, una inscripción para poder participar, pero tampoco tienen ellos líderes. Como digo, en mi opinión, lo que decide esto van a ser líderes con carisma y estos grupos no lo tienen. En todo caso, lo que podrían hacer es subirse al carro de alguien que sí lo tenga. En cuanto al narcotráfico, el Perú es el primer o segundo productor del mundo de cocaína, va variando con los años, nos peleamos con Colombia a ver quién es el primero y quién es el segundo, pero producimos una cantidad inmensa de cocaína cada año. La única ventaja que tenemos es que los narcotraficantes peruanos son empleados de los narcotraficantes mexicanos y de los colombianos. Los dueños del negocio en el mundo son los mexicanos, los colombianos, y en los últimos años que han entrado estas mafias europeas, porque la cocaína peruana se va a Europa, no va a los Estados Unidos. Hay algunas mafias europeas. Entonces, pero el hecho es que aquí no hay tanta plata como la que hay en México, que ha llegado a esa situación espantosa que tienen ahora, o la que hubo en Colombia. Y como no hay tanta plata, el poder del narcotráfico es menor. Pero para lo pequeña que es la economía peruana y para lo débiles que son los partidos políticos, el narcotráfico tiene influencia, sobre todo en las regiones donde existen, en los departamentos que están en el Brain, que son varios, en el nororiente, en Huánuco, en San Martín, en fin, ahí tienen influencia regional, así como la minería ilegal en Madre de Dios. Entonces, por ahí pueden ellos, y seguramente lo van a hacer, pueden meter congresistas y tienen naturalmente autoridades locales y regionales a su servicio. No hay, por ahora por lo menos, el peligro de un narcoestado que logren controlar todo. No, esa posibilidad no existe porque no son tan fuertes relativamente como otros países, pero sí son fuertes en regiones y van a tener una influencia y tienen una influencia en la política sin duda. Perfecto, Fernando. Ahora sí le doy el pase a Pepe, que creo que tiene preguntas. Pepe, ya estás. Sí. Ok, oye, realmente interesante. Creo que hemos tocado
temas importantes en las circunstancias que vivimos actualmente. Yo no pienso que necesariamente el sistema económico es el que ha fracasado. Posiblemente en la gran parte del mundo ha tenido una serie de fórmulas o maneras de manejarse el tema económico, beneficiando solamente a los más ricos, pero eso no quiere decir que el sistema económico haya sido malo para el Perú. Lo que pasa es que quienes han manejado el Perú han hecho que estemos en las circunstancias que estamos hoy día. Y realmente eso también es culpa de los votantes. Y eso tienen que saberlo ellos, ¿no? Porque lo que nosotros hemos atravesado en las últimas presidencias, o casi todas involucradas en cuestiones de corrupción, que en lugar de estar dedicándose a la parte de salud, a la parte educativa, a todo lo que era prioritario y que siempre ha sido prioritario, hicieron exactamente lo contrario. Nos mantuvo económicamente la situación del mundo en general, el cobre, el oro, bueno, todo lo que nos mantuvo equilibradamente para sostenernos en determinados momentos. Pero definitivamente las formas de los manejos del Ejecutivo, incluyendo los congresos, han sido realmente deplorables y han hecho que el país esté como esté hoy día. En fin, el tema, como lo han dicho nuestros dos expositores, es buscar la fórmula y manera para hacer de que nuestro país tenga por lo menos un futuro, ahora que tenemos elecciones, en el cual tengamos unas fórmulas no solamente presidenciales, congresales y todo lo que significa una elección, que nos permitan enfrentar los temas que tenemos actualmente. Algo habló Lourdes sobre el shock en el tema económico. Algo habló también de lo que estamos pasando en este momento económicamente, es que nuestro PBI es el número 1 más peor en el mundo. También lo dijo Fernando. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que buscar la unificación de todos en la mejor forma posible. Yo sé que ideológicamente eso no funciona tan perfectamente, pero sí necesitamos buscar líderes que se junten y puedan hacer que nosotros podamos salir adelante ante esta circunstancia que va a ser realmente penosa en los próximos años si no tenemos un gobierno capaz. Y eso, y aquí termino, y eso es lo que escuché la vez pasada a Hernando de Soto. Aquí nosotros tenemos un 70% de informalidad. Y de ese 70% de informalidad, que está totalmente fuera del sistema formal del país, se requiere y se necesita unificarse con ellos, que las instituciones privadas busquen fórmulas en las cuales podemos ir y conversar con las organizaciones que tienen los informales. Y eso lo ha dicho muy claramente Hernando, además de buscar otras fórmulas necesarias para que ellos puedan tener acceso a la riqueza. Pero en fin, creo que ese es el camino, pero tenemos que convencer a Hernando, tenemos que convencer a Fernando Sillonis, tenemos que convencer a muchas otras personas que están interesadas en Salvador de Solar, no sé, pero este es un momento en que realmente toda esta gente tiene la obligación de buscar caminos que hagan posible que nuestros peruanos puedan enfrentar la situación de una manera mucho menos fuerte como la que creo que vamos a enfrentarla. En fin, solamente como comentario y mi agradecimiento a Lourdes, mi agradecimiento a Fernando por sus exposiciones realmente interesantes, realmente tocando los temas fundamentales. Esperemos que nuestra situación tenga una alternativa y una posibilidad que nos lleve pues a una circunstancia muchísimo mejor. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Pepe, muchas gracias. Chao, muchas gracias, Chao, Lourdes. chao. Gracias a todos. Tenemos Muchas mucho que gracias. conversar. Así es, así es. Sí. Gracias, Chao, saludos Fernando. a todos, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.